Buenas noches, hermanos de la Iglesia Ríos de Sanidad. Reciban un saludo. Esta semana es una semana donde estamos recordando varios eventos de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, y hemos estado escuchando temas referentes al tema general, que es amor a precio de sangre. Mañana estarán escuchando un mensaje que va a hablar específicamente de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz del Calvario. Pero hoy, viernes de crucifixión, quisiera que analicemos algunos aspectos de lo que costó el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Así que en esta noche vamos a compartir algunos textos de la palabra de Dios con el subtema Amor sin límites. La palabra del Señor, hermanos, nos habla de que desde el inicio de la creación Dios tuvo comunión con el hombre. Y es que no podemos dejar de ver que Dios siempre nos ha amado. Desde la eternidad hasta la eternidad, el amor de Dios ha sido con nosotros. Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre, una relación íntima, estrecha con el hombre. Y esto lo podemos ver desde el libro de Génesis, donde nuestro Señor tenía comunión con Adán, platicaba, había una gran amistad. Desafortunadamente el hombre dio cabida al pecado y eso rompió esa comunión. Ese pecado hizo una gran barrera entre el hombre y Dios. Y esa amistad se convirtió en enemistad. Y hubo un distanciamiento. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, cuando pensamos que Él nos ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. De tal manera que dice el libro de Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor del Señor es eterno, es desde siempre. De tal manera, hermanos, que a pesar de que había pecado aún en nosotros, el Señor ya tenía un plan para redimirnos, para rescatarnos. Y ese amor, hermanos, no se trata de algo que nosotros mereciéramos. No es por algo que nosotros hayamos hecho. No es porque hubiera algo en nosotros que atrajera el amor de Dios, sino es más bien una cuestión de decisión. El Señor decidió amarnos. Y déjenme hablar un poquito acerca de esto, porque quisiera aclarar acerca de lo que es el verdadero amor. El verdadero amor, hermanos, no se trata de sentimientos, no se trata de emociones, sino se trata de una decisión. Y el Señor decidió amarnos. Ahora, ¿a qué precio decidió amarnos? ¿De qué manera es el amor de Dios? ¿Cómo Dios nos muestra su amor? ¿En qué consiste este amor de Dios hacia nosotros? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios ha sido desde siempre, de tal manera que ese amor fue mostrado enviando el Padre a su Hijo en rescate por nosotros. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 16, en la primera parte, dice: en esto hemos conocido el amor verdadero. ¿En qué lo hemos conocido? En que Él puso su vida por nosotros. Hermanos, Dios ha mostrado su amor por nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sin límites, hermanos. Porque tenemos que dejar en claro, como dice la Escritura, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Me sorprende cómo nuestro Dios siempre es el que da el primer paso. Él mostró su amor, ese amor sin límite para con nosotros. Y la palabra amor, hermanos, es una palabra tan conocida, tan común, tan buscada, tan anhelada, tan deseada en la humanidad. Pero yo quisiera preguntarle en esta noche: ¿realmente sabemos lo que significa el amor? ¿Realmente sabemos qué es el amor? Existen 3 clases de amor. El amor filos, que es el amor entre hermanos, el amor entre amigos. Existe el amor eros,
que es el amor de pareja, el amor entre un hombre y una mujer, y existe el amor ágape, que es ese amor perfecto y completo que viene de Dios. El amor ágape es el amor de Dios. Y ese es el verdadero amor, hermano, que el mundo necesita conocer. ¿En qué consiste este amor? Eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 en adelante. Y dice la palabra del Señor que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor, dice, el amor nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor, hermanos. Y ese amor solo proviene de Dios. ¿O acaso usted conoce a alguien capaz de amar con estas características? Ese amor solo puede venir de Dios. Y vemos ese amor en el Padre dando a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Vemos ese amor en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que cuando fue el momento necesario de ver quién podría venir a nuestro rescate, Él dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué clase de amor de nuestro Dios? Usted puede imaginar ese nivel de amor a tal grado de renunciar a todo, de renunciar a sí mismo, de renunciar a sus derechos y aún lo que fuera más por alguien que no lo merece. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué increíble es el amor de Dios. Dice, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que despojándose de sí mismo, despojándose de su trono, de su gloria, Él vino a esta tierra a encarnarse, a tomar semejanza de hombre para que pudiera ocupar mi lugar y tu lugar. Y todavía así, dice la Escritura, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor sin límites de nuestro Dios, que yo quisiera que en esta noche nosotros meditáramos en ello. Porque déjeme decirle que tomar los pasos que nuestro Señor Jesucristo hizo no fue nada fácil. No fue fácil tomar nuestro lugar. Y eso nosotros lo podemos ver en las Escrituras, donde dice que una noche antes de que Él fuera aprehendido, el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ahí en oración con el Padre. Y dice que la agonía de nuestro Señor era a tal grado que su sudor parecían gotas de sangre. El Señor podía sentir esa carga del pecado de todos nosotros que Él tenía que cargar sobre sus hombros. No era fácil. Él mismo decía al Padre, si fuera posible que pase de mí de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Él sabía, hermanos, el Señor Jesús sabía, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que solo su sangre nos limpia de todo pecado. Era necesario que haya de por medio un derramamiento de sangre, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Había que pagar a precio de sangre. ¿Y quién podía ocupar, hermanos, nuestro lugar sino nuestro Señor Jesucristo? Como dice la Escritura, aquel que no conoció pecado se hizo pecado por amor a nosotros. Nadie podía llenar las expectativas de pagar el precio de nuestro pecado. Solo aquel que no conoció pecado y que se hizo pecado por amor a ti y a mí.
Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 13 en adelante, para que veamos lo duro y lo difícil que fue que nuestro Señor Jesucristo ocupara nuestro lugar. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El Señor Jesús, hermanos, experimentó todo el dolor, el sufrimiento y el quebranto que era para nosotros. Por eso dice la Escritura que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, porque fue muy difícil, hermanos, tomar nuestro lugar. El Señor Jesús sufrió una gran tortura, una tortura física, una tortura emocional, que muchas veces nosotros, hermanos, a veces no consideramos. Estamos tan acostumbrados a veces a escuchar que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, que a veces no meditamos en lo que realmente costó el ocupar nuestro lugar. Por eso, esta noche, viernes de crucifixión, quisiera que hiciéramos un recordatorio de eso, de la burla, de la humillación que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese amor sin condición, por ese amor sin límites, por ti y por mí. Dice la Escritura que desde el momento que llegó ante la presencia de Poncio Pilatos y él ordenó que lo crucificaran, desde ese momento inició un gran sufrimiento para nuestro Señor Jesús, estando al cargo de un escuadrón de soldados. Y déjeme decirte que no eran pocos, un escuadrón eran aproximadamente 600 soldados. Y a partir de ese momento, en manos de estos soldados que ya tenían orden de azotarle, orden de llevarlo a la crucifixión, empezó un gran circo y un gran festín con la vida de nuestro Salvador. En ese momento el Señor recibió golpes, recibió bofetadas, lo escupieron, le azotaron. Y hermanos, no es que se trate que nosotros tratemos de hacer morbo de esto, pero sí quisiera que pensaras en algo. ¿Te has puesto a pensar en los azotes que el Señor Jesús recibió? Esos azotes, hermanos, eran con un látigo que en las puntas tenían metales afilados, de tal manera que cuando ese azote caía en el cuerpo, se engrampaba con la piel, y cuando el látigo era jalado, arrancaba la misma piel, la misma carne de la persona. Eso fue lo que el Señor Jesús sufrió por nosotros. Tal vez muchas veces no pensamos en esto, en la magnitud del dolor que el Señor tuvo que sufrir. La burla, el escarnio. Dice que después de haberlo azotado, le quitaron sus ropas, lo desnudaron, le pusieron una capa, le pusieron una corona de espinas afiladas en su cabeza. Y de ahí, hermanos, usted puede imaginar el dolor por el que el Señor estaba pasando, un dolor físico. Porque déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo es el único ser con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso quiere decir que aunque el Señor Jesucristo nunca dejó de ser Dios, fue 100% hombre. Cuando Él se hizo carne, fue tan humano como tú y como yo. Lo cual quiere decir, hermanos, que ese dolor que Él sintió fue un dolor como usted y yo lo pudiéramos haber sentido en carne propia como humanos que somos. Ese dolor lo experimentó de manera literal nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber sido golpeado y azotado, inició un largo camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Y ahí, en ese peregrinar, hermanos, tuvo que cargar con su propia cruz. Se acostumbraba que los reos cargaran nada más la parte transversal de la cruz, pero el Señor Jesucristo lo hicieron cargar su propia cruz. Déjame decirte que esa cruz
pesa aproximadamente 95 kilos. Usted se imagina, hermanos, después de haber pasado toda una noche anterior en agonía, después de haber recibido azotes, después de haber estado ensangrentado con sus heridas abiertas, con el calor que hacía, con el ardor de su carne abierta, cargar esa cruz en un largo peregrinar. Fue un sufrimiento realmente tan grande, hermanos, que muchas veces ni siquiera lo podemos concebir. Al llegar allí al Gólgota, le quisieron dar al Señor una bebida, dice la Escritura, amarga, vinagre con hiel, que muchas veces se le daba a los reos como una especie de narcótico, por el momento que venía, que era clavar aquellos clavos tan grandes, gruesos, afilados, clavos como los que se encuentran, por ejemplo, en los ferrocarriles, ese tipo de clavos. Pero el Señor Jesús, hermanos, siempre estuvo consciente de la misión que había venido a cumplir en esta tierra. El amor sin límites que tenía por nosotros. Él no permitió, no tomó esa bebida, sino que estaba dispuesto a pagar el precio, y el precio era su sangre. Llegó el momento de clavar esos enormes clavos, y esos clavos se pusieron en las muñecas, hermanos, no en las manos, en las muñecas, para que pudieran soportar el cuerpo, el peso de su cuerpo. Y esos clavos que atravesaron coyunturas, que atravesaron tal vez hueso. ¿Se imagina usted el dolor por el que el Señor pasó? Después de haber sido clavado en ambas muñecas, en los pies, después levantaron esa enorme cruz que solo de imaginar cuando cayó en ese hueco profundo y el sacudón que tuvo, esas coyunturas, esas heridas abiertas, es un dolor que ni siquiera nos podemos imaginar. Y por si fuera poco, hermanos, estando allí en la cruz, soportar la burla, el escarnio de la gente. No solo tenía que soportar con el dolor. Usted se puede imaginar, yo no soy médico, hermanos, pero sí me puedo imaginar ese dolor de huesos, el dolor de las heridas, el ardor, la infección que tal vez ya podía tener, la calentura, la sed, los calambres, el hecho de no poder respirar por las condiciones en las que estaba y todavía tener que soportar a aquella gente a la que él amaba. Decirle, si eres hijo de Dios, bájate. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. Hermanos, cuando yo medito en esto, solo puedo pensar, Señor, ¿qué es lo que te hizo quedarte en esa cruz? ¿Cómo pudiste no bajarte? Porque Él, siendo Dios, hermanos, pudo haber bajado de esa cruz. Siendo el Todopoderoso, pudo haber abierto la boca y enseguida una legión de ángeles hubieran venido, hubieran acabado con todos. Pero fue el amor de Dios, ese amor sin límites, sin condición, que lo hizo quedar callado, enmudeció, no abrió su boca y pudo soportar, porque Él sabía que ese era el precio que había que pagar, hermanos, para que nosotros pudiéramos ser salvos. El Señor no abrió la boca, y cuando lo hizo para expresar palabras, para pedir perdón, para pedir misericordia por aquellos que lo estaban crucificando. Fue tal su amor, hermanos, sin límites, que no abrió su boca en contra de los que estaban injuriándole. Ese amor, hermanos, un amor que nosotros no merecemos, un amor que ni siquiera, hermanos, habíamos pedido. Usted se ha puesto a pensar en eso. Nadie le había pedido a Dios que hiciera esto, pero fue su amor, porque Él sabía, el Señor Jesús sabía que tal sufrimiento no se compararía con la ira de Dios en contra del pecado que Él estaba venciendo en ese momento en la cruz del Calvario. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de nuestro Señor. Un amor sin precedente, un amor sin límite, un amor por el cual nosotros hoy podemos gozar de salvación. Hoy, hermano, nosotros gozamos de salvación, de vida eterna, gracias a ese sacrificio. San Juan 3, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que no conoció pecado, pudo ocupar tu lugar y mi lugar. Por eso la Escritura dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Solo a través de ese sacrificio maravilloso es que nosotros podemos hoy tener salvación. Amigo que me escuchas, si esta noche tú no has recibido ese hermoso regalo, dice la Escritura que el día de salvación es hoy. El Señor lo ha pagado todo el precio para que tú y yo podamos gozar de su salvación. Yo te invito a que esta noche tú consideres que hoy todavía estamos en el tiempo de la gracia y esa salvación es gratuita. Sigue diciendo la Escritura y ya voy por terminar. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu, hubo un gran temblor en la tierra. Dice que las piedras se partieron y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y qué maravilloso es esto, hermanos, porque el hecho de que ese velo en el templo se haya rasgado nos habla de que hoy nosotros tenemos acceso directo al Padre. Hoy por hoy nosotros podemos acercarnos libremente porque ya no hay pecado, ya no hay que temer, puesto que nosotros ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, somos limpios y somos justos. Ahora podemos acercarnos libremente, porque el Padre, cuando nos acercamos, ya no ve nuestro pecado. Ahora lo que ve es la hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que pagó nuestra culpa, nuestra deuda y nuestro pecado. Dice el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 54. Dice, referente a este momento, que cuando sucedió todo esto, el centurión que estaba guardando ahí y los que estaban con él sintieron un gran temor y expresaron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y así es, hermanos. El Hijo de Dios vino a ocupar tu lugar y mi lugar por amor a nosotros. Y yo quisiera terminar con alguna reflexión, hermanos. Todo lo que hemos narrado acerca de las Escrituras es para reflexionar el grande amor, ese amor ágape, ese amor de Dios, ese amor sin límites, sin condición por nosotros. Pero yo quisiera que esta noche termináramos este pequeño mensaje reflexionando. ¿Nosotros amamos a Dios como Él nos amó? ¿Qué tanto amamos nosotros a Dios? ¿Hay algo o alguien que limite tu amor por Dios? ¿Estamos realmente dispuestos, hermanos, a amar a Dios sin límites, sin reservas? Yo te dejo esta noche con estas preguntas para que tú medites si realmente, hermanos, nosotros amamos a Dios. Recuerda que hoy más que nunca nuestra salvación está cerca. Nuestra salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Recuerda, hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Estás listo? Dios te bendiga, hermano.